Hola, buenas noches a todos. Espero que hayan tenido una excelente semana de la mano del Señor Jesús y si no, que sea Él reconfortando nuestros corazones y fortaleciéndonos. Hoy, para empezar nuestra alabanza, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 73 y vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Los invito a que cerremos nuestros ojos en esta noche y le entreguemos este tiempo al Señor y le digamos que Él es la roca que sostiene nuestro corazón, que Él es el que nos sostiene, Él es nuestra porción. Señor Jesucristo, venimos en esta noche a cantarte, a aclamarte, a declarar que solo tú eres digno de alabanza, Señor. Hoy venimos a levantar nuestras voces, nuestras manos, nuestros corazones, Señor, para alabar y bendecir al único que merece toda la alabanza, al único que merece toda la gloria, Señor Jesucristo, porque solo tú eres santo y solo tú eres digno, Señor. Hoy cantamos que creemos en tu poder, que creemos en tu amor, que creemos en tu grandeza, Señor Jesucristo, que creemos que no hay nada ni nadie, Señor, que merezca ser adorado, Señor Jesucristo. Solamente tú, solo tú mereces todo, Señor, solo tú eres digno de toda la gloria, de todo el honor, Señor, y de toda la honra, Espíritu Santo. De los mares levantamos un sonido de esperanza.
Señor Jesucristo. Solo tú, Señor Jesús. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti, Señor? Y fuera de ti no tenemos nada. Por eso venimos a ti a cantarte, a clamarte, a suplicarte, Señor. Soy tu hijo y vengo a ti a suplicarte. Lléname de ti, háblame, papá. Lléname de tu presencia, de tu amor, Señor Jesucristo. Dame paciencia, dame amor, Señor. Dame fe para esperar lo que no veo y tú me has prometido, Señor Jesucristo, que no se olvide, Señor, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, de que tengo un Dios que todo lo puede, que tengo un Dios al cual puedo acercarme. Tengo un Dios que es mi roca fuerte, que es mi porción, que es mi bendición, que es el que bendice y guarda mi camino, que es el que me hace estar en lugares de reposo. Señor, hoy venimos a clamarte, hoy venimos a gritarte, hoy venimos a cantarte, Señor, porque fuera de ti no tenemos nada. encontrar deleite, quiero conocerte más.
escuchas, Señor, que tu oído está atento, Señor, a escuchar nuestro clamor, a escuchar nuestra voz, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, hoy te pedimos que tomes tú tu lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias, Espíritu Santo, en nuestros matrimonios. Toma tu lugar, Señor Jesucristo, porque tú eres la cabeza, Señor, de nuestros hogares, porque tú eres la cabeza, Señor, de nuestra iglesia, porque tú eres, Señor, el que vive y el que reina por los siglos de los siglos, porque tú eres, Señor, la cabeza de nuestra vida, Señor, el que va adelante, Señor. Tú eres nuestra autoridad, Señor Jesucristo, que queramos escuchar tu voz, Señor, tu voluntad, no lo que nosotros estamos esperando, no lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino lo que tú nos dices, lo que tú nos das. Que tengamos corazones agradecidos para recibir de ti lo que tú quieres darnos, lo que tú quieres enseñarnos, a donde tú quieres llevarnos, Padre amado. Hoy te pedimos, abre los cielos, pero ábrelos para que te veamos a ti y veamos tu autoridad y veamos tu majestad y veamos tu grandeza y decidamos cumplir tu voluntad, Señor, y ser siervos fieles a ese que fue fiel hasta la muerte, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y a nuestro corazón. Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
Señor, que venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Señor, así como es en el cielo, así también en la tierra. Señor, despiértanos, despierta a tus hijos. Señor, tu palabra dice que la creación espera a que nosotros nos despertemos a hablar de ti, a declarar que tú estás vivo, que tú no moriste, que no fuiste un hombre más, que eras Dios hecho hombre. Señor, levántanos, levántanos, levanta a tu pueblo, levanta a tus hijos para cantarte, para orarte, para declarar tu nombre, tus verdades, tus palabras. Señor, abre los cielos, rompe las cadenas de esclavitud en la vida de tus hijos, Señor. Tú eres Dios grande, tú eres Dios poderoso. Rompe todo lo que no te agrada, todos los compromisos con el mundo que no nos dejan ver tu reino, que no nos dejan ver tu verdad, que no nos dejan verte. Señor, ábrenos los ojos para verte, que has estado aquí siempre y siempre estarás. Tú siempre estás. Señor, bendícenos. Señor, guárdanos. Señor, límpianos. Quita lo que no te agrada. Quita nuestra enfermedad, nuestra maldad, Señor. Padre, en esta noche te pedimos por tus hijos en toda la tierra. Señor, los que ven esto y los que no. Señor, nosotros creemos que nuestra oración tiene poder. Tiene poder, Señor. Te suplicamos, trae a tus hijos. Despiértalos, llámalos. Vuélvelos a tus caminos, papá, para que te busquen, para que te hablen, Señor, para que den testimonio de ti, de que tú vives. Señor, estamos engañados pensando que las tinieblas son más grandes que tu poder. Rompe las cadenas. Señor, calla esa voz mentirosa en nuestros oídos. Nadie puede maldecir al pueblo que tú has bendecido, Señor. Sé tú en medio de nuestros hermanos. Sé tú en medio de nuestros hijos. Que no desmayemos, que no nos cansemos de orar unos por otros, Señor. Porque aunque no lo veamos, creemos que tú eres más grande, que tú eres más fuerte, que tú eres poderoso para sacar de la muerte, para vencer a la muerte, Señor. Papá, gracias por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo aún de cuarentena. Señor, gracias por lo que viene, por lo que estamos viviendo. No lo entendemos, pero todo está en tus manos y creemos en ti y creemos en tu poder, Señor. Gracias. Señor, bendice esta noche, bendice nuestros corazones, nuestros hogares, Señor. Bendice a las personas por las cuales intercedemos y rogamos. Bendice nuestros alimentos, bendice nuestros trabajos, bendice a nuestros animales. Señor, bendice todo lo que tú nos has dado, Señor Jesucristo. Te damos nuestros diezmos y ofrendas, y si no los tenemos,
Bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas de los que sí te dan, Señor, o de los que sí pueden darte, Señor Jesucristo. Los bendecimos, presentamos delante de ti todo lo que tenemos, porque todo te pertenece a ti. Gracias por este tiempo, Señor Jesús. Es en tu precioso nombre que hemos orado y que te hemos cantado, Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús los bendiga mucho, que disfrutemos mucho de la palabra de nuestro pastor, que sea nuestro gran pastor bendiciéndonos y hablando por medio del pastor que Él nos ha entregado, que es nuestro pastor Manuel Ramón. Que sea el Señor Jesús, que es realmente el que cuida las ovejas. Nuestro pastor solo es un representante, solamente es un hombre al que el Señor ha llamado, y que sea Él hablando por medio de Él. Les mando un abrazo y que tengan una feliz noche. Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? Que el Espíritu Santo siga llenándolos de fe y de fortaleza, que no declinemos nuestra confianza en el Señor. Vamos acompañados de su mano, recuérdenlo, no es para dónde vamos, sino con quién vamos. El futuro solo lo conoce el Dios Altísimo. Nadie puede prever las cosas sino Dios, y Él tiene todo bajo control. Así que no debemos preocuparnos. Todos descansamos en Él y Él disipa los miedos, las dudas, los temores. Después de disfrutar este tiempo maravilloso, vamos a leer y alimentarnos de la palabra de vida. Que el Señor nos edifique. Ahora comenzamos una nueva etapa después de terminar San Juan. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos todo el recorrido que hicimos en el Evangelio de San Juan. Gracias por enseñarnos y edificarnos. Ahora entramos en una nueva etapa en otro de los libros apasionantes de tu palabra, es el libro de Romanos. Hoy comenzamos, edifícanos y enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Terminamos una experiencia maravillosa con San Juan, 21 capítulos. Terminamos la semana pasada, el domingo, con Santa Cena. Y ahora vamos a una de las cartas apasionantes del apóstol Pablo. Es la carta más grande que tiene el apóstol Pablo, ¿no? Es la carta del apóstol Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma. Y vamos a ser edificados. Vamos a abrir, yo a este capítulo 1, en el capítulo 1, lo llamé el Evangelio. El Evangelio, luz y sal. El Evangelio, luz y sal. Vamos entonces a entrar en este apasionante libro de Romanos. 16 capítulos apasionantes. No son 21 como el de Juan, pero son 16 maravillosos. Y vamos al versículo 1 y 2. Romanos 1 y 2. Y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. El libro de los Hechos narra la conversión de Saulo, o sea, el apóstol Pablo. Su nombre fue cambiado como su vida también, y de ser perseguidor de cristianos se convierte en el apóstol para los gentiles. Y los romanos eran gentiles, o sea, quiere decir que no eran del pueblo de Israel. Entonces el apóstol Pablo viaja por todas partes. Se dice que Romanos fue escrita
cuando el apóstol Pablo estaba en Corinto, que duró 3 años con los corintios predicando. Él se movilizaba, duraba unos años, enseñaba y luego iba a otra parte. En unos lugares duraba más y en otros lugares duraba menos. Y desde allá le escribe a los romanos, donde todavía Pablo no ha ido a conocer la iglesia en Roma. Y les escribe, pero tenía un conocimiento maravilloso. Aquí habla de algo interesante, por eso a Romanos 1 le llamo el Evangelio. Porque es que el apóstol Pablo, a diferencia de los otros discípulos, no conocieron a Jesús físicamente, sino que Pablo se convierte cuando iba camino a Damasco, capital de Siria hoy en día. Y ahí se le aparece Jesús. Y hay una conversión muy hermosa del apóstol Pablo. Y él recibe el Evangelio y dice: yo, siervo de Jesucristo, palabra que sigue usando en sus escritos, Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol. Porque fue su llamado, el llamado apostólico, ¿no? Dice: apartado para el Evangelio de Jesucristo. Es muy interesante porque Pablo no fue testigo presencial de esos 3 años de la vida de Cristo. A diferencia de Pedro, Mateo, Juan y los demás. Y es el hombre más usado. Él recibe el Evangelio y se dedica a transmitir el Evangelio de Jesucristo y a llevarlo. Y comienza con Romanos, que es una carta de la fe. Es la carta de la gracia. Es la carta para entender la absoluta necesidad de Cristo. Por eso dice que él fue apartado para llevar el Evangelio. Eso lo tenía claro. Y dice que había sido prometida por los profetas. Él tenía claro que el Evangelio había sido prometido por los profetas, que Cristo había sido prometido, que Cristo era el cumplimiento de una promesa, la del Mesías. Versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Cuando oímos hablar a Pablo, es como si oyéramos a alguien que estuvo presencialmente, ¿no? La contundencia del Evangelio en la vida de Pablo es muy fuerte. Y es fuerte porque no se necesita estar presente, sino recibir la revelación del Espíritu Santo. En estos siglos han habido grandes evangelistas, grandes hombres del Evangelio, y ninguno de ellos estuvo con Cristo, pero recibieron la revelación del Evangelio. Y es lo que el apóstol Pablo aspira de usted y de mí, que podamos recibir esa maravillosa revelación del Evangelio y podamos disfrutar la revelación del Evangelio, aunque no hayamos estado con Cristo presencialmente. Versículo 5, 6 y 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les hace una introducción de esta carta de una manera extraordinaria, diciéndoles el Evangelio en todas las naciones, incluyendo Roma. Y dice ahí que ustedes también han recibido el amor de Cristo por todas las naciones, llamados a ser de Jesucristo, apartados y santos. Hablar de santidad siempre es algo interesante, porque es en un mundo que no conoce a Cristo,
que vive de cualquier manera, pues la santidad es algo increíble. La gracia de Jesucristo esté con ustedes y la paz de Jesucristo. Saludo acostumbrado del apóstol Pablo. Gracia y paz. Gracia y paz. Porque cuando usted conoce el Evangelio y conoce la gracia de Jesucristo, está en paz. Está en paz con Dios. Y esa es la finalidad del Evangelio. Es una paz sobrenatural sobre aquellos que creen y que reciben el Evangelio. Versículos 8 y 9. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. El apóstol Pablo era un apasionado del evangelio. Él llevaba el evangelio en su corazón. El gozo que él sentía, viajar, ir, compartir, establecer iglesias, era algo extraordinario, ¿no? Y dice, yo los llevo en mis oraciones, ¿no? Y doy gracias a Jesús por sus vidas, porque yo les sirvo en mi espíritu a Dios en el evangelio de Jesucristo. Él tenía claro que era Dios en el evangelio de Jesucristo, compartiendo de Cristo, porque cuando hablamos del evangelio hablamos de Cristo, y cuando hablamos de Cristo hablamos del evangelio. Y el evangelio es las buenas nuevas, y siempre serán buenas nuevas, porque cuando yo conocí a Cristo fue una vida nueva, algo novedoso para mí. Y cuando leo la escritura, algo novedoso para mí, porque me sorprende todo lo que en ella hay. La riqueza extraordinaria del evangelio es increíble, porque muestra la gracia y el amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos. Ese evangelio se transmitía, y dice Pablo, ustedes en Roma, que eran muchos cristianos de Roma, ¿no? Era una iglesia muy fuerte y era la iglesia más grande de esa época en Roma, bueno, hasta nuestros días, ¿no? Porque ahora está la iglesia católica romana en Italia. Versículo 10, 11 y 12. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí, dijo el apóstol Pablo. Para él era un gozo y tenía una expectativa enorme de viajar hasta Roma y ver con sus propios ojos cómo el evangelio de Jesucristo había crecido en las circunstancias de persecución que había en Roma. Era emocionante saber cómo en ese lugar había cristianos. Como nos puede emocionar a algunos cristianos conocer Corea del Sur, un país que el 60% hoy es cristiano y de donde se dice están las iglesias cristianas más grandes en la actualidad. Iglesias de más de 1.800.000 miembros, la sola iglesia, ¿cierto? La sola iglesia, como diría alguien, una sola parroquia. 1.800.000 miembros que reciben la cena los fines de semana y que oran. Entonces es increíble ver cómo puede ser posible que en Corea del Sur haya una iglesia tan grande, tan maravillosa. El apóstol Pablo se emocionaba de ir a Roma. Versículo 13, 14 y 15. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros los que están en Roma. De alguna manera el evangelio llega a Roma porque la gente viajaba, ¿no? Y usando una palabra muy actual, se contagiaba la gente del evangelio. Y así creció el evangelio en muchas partes del mundo. Alguien que llegaba y empezaba y llevaba una Biblia y la otra gente se interesaba y cuando menos pensaban ya habían 10, 15, 20, 30 y se iban multiplicando los cristianos. Y el apóstol Pablo, emocionado, quería ir a esa iglesia. Dice, había sido estorbado, ¿no? Pero así es que el evangelio va creciendo, ¿no? A medida que se va contagiando la gente del evangelio. Escuché a alguien decir que ahora todo el mundo está metido en una iglesia porque es la moda. La moda no es la moda. Siempre ha sido la moda. Unas veces más fuertes que otras. Pero Jesús siempre ha estado vigente. Siempre ha estado vigente. Aunque los hombres hayan querido inventar filosofías y ateísmo y demás, comunismo y demás, siempre ha estado vigente. Y siempre ha estado de moda. Porque Jesús no pasa de moda. Así que no es una moda, sino que no ha pasado de moda. Y no va a pasar de moda, dice la Biblia. Al contrario, mucha gente se acercará a Jesús en el final de los tiempos. Versículo 16 y 17, como está hablando del evangelio que Él está llevando, las buenas nuevas, y cómo está creciendo la iglesia en ese tiempo, dice en el versículo 16 y 17 algo extraordinario para nosotros. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces le dice que ese evangelio del cual él no se avergüenza, porque no podemos avergonzarnos del evangelio, ¿no? ¿Cómo nos vamos a avergonzar? La gente hace la maldad, hace grupos extraños, raros, saltan para idolatrar un cantante, un jugador, una actriz, cualquier cosa, y no se avergüenzan de tatuarse el nombre de los cantantes y tener grandes cuadros en su cuarto de futbolistas o basquetbolistas. Y no vamos a avergonzar nosotros de Cristo. Nos vamos a avergonzar nosotros de la cruz del evangelio, que significa todo, la vida eterna. No debemos avergonzarnos. Es increíble que la gente quiera apabullarnos a nosotros por ser cristianos, ridiculizarnos y denominarnos de muchas maneras. Mentes débiles, ¿cierto? Y cualquier cantidad de cosas, ¿no? Allá van solamente los que perdieron toda cosa. No nos avergonzamos de conocer de Cristo en las circunstancias que hayan sido. Porque el apóstol Pablo no se avergonzaba después de ser él un perseguidor de Cristo, ahora ser un evangelista de Cristo, ¿cierto? Porque dice él, a mí se me reveló la justicia que es por la fe. Entonces ya empieza a entrar en el tema importante del libro de Romanos, que es la justicia de Dios que es por la fe y no por las obras, o sea, y no por la ley. Y dice que ese evangelio, dice, porque el justo vivirá por la fe, citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y es que los justos, los cristianos, vivimos es por la fe.
por la confianza que tenemos en la obra absoluta de Cristo. La gente confía en sus cosas y cree en sus cosas, pero nosotros creemos en Cristo. El camino, la verdad y la vida, como lo estudiamos en Juan. Y ese es el evangelio, que Jesucristo vino para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Y que la gracia de Dios ha sido dada para nosotros, para ustedes y para todos. Que todo el que decida creer sea salvo. Sea salvo por la obra de Cristo. No por lo que tiene que hacer, sino por lo que Él hizo por nosotros. Porque aquí no se trata de lo que yo hago por Él, se trata de lo que Él hizo por mí. Y aquel que conoce el evangelio es transformado, es transformado. El evangelio tiene una fuerza extraordinaria y lo vamos a ver explicado de una manera magistral en el libro de Romanos. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces el apóstol Pablo acá empieza a explicar. Aquí vamos a entender que hay dos clases de revelaciones, ¿no? Y las explica en Romanos. Que Dios se revela al hombre de dos maneras. Una, a través de lo que denominamos la revelación natural. ¿Qué es la revelación natural de Dios? Que vemos a Dios mediante todo lo que ha sido hecho. Cuando veo un mamífero enorme en el mar, cuando veo un mamífero caminando como un elefante, cuando veo un virus o una bacteria que no se puede ver, que tenemos muchas por ahí. Cuando vemos cómo funciona extraordinariamente el cerebro, la sinapsis, las neuronas, y cómo nuestro pulmón, corazón, riñón, páncreas funcionan de manera extraordinaria. ¿Cómo podemos crear, inventar, hablar y ver? Cómo los colores de la naturaleza, el magistral mar, la inmensidad del mar, sus enormes olas, los ríos, los grandes valles, las frutas. Dice que Dios se ha manifestado al hombre a través de las cosas hechas, ¿cierto? Así que no tienen excusa. Quiere decir que aquellos que no busquen a Dios, porque se supone que no conocieron a Cristo, Dios se les manifestó de estas maneras, de forma magistral, a través de lo que ha hecho Dios. Porque eso lo hizo Dios, eso no lo ha hecho el hombre. Que el hombre diga que es fruto del azar es otra cosa. Pero eso no lo hizo el azar, porque el azar no hace cosas tan bellas. Eso lo hizo Dios. Lo hizo Dios. Y lo hizo como una forma de manifestarse a nosotros y de acercarse a nosotros. Esa es la forma del Señor. Esta es una. Por eso dice que no tienen excusa, ¿no? El capítulo 1 evacúa el primer punto de la gente. Cuando dice yo no conozco a Cristo, él dice, bueno, si no conoces a Cristo porque no has leído la Biblia, Dios ya te ha hablado a ti. Por eso no tienes excusa. Por eso nadie tendrá excusa delante de Dios, porque Dios ya se le manifestó. De alguna manera, muchos de nosotros, aunque no conocíamos a Cristo, como era el caso mío, no era ateo. Nunca fui ateo. Porque en mi corazón siempre me di cuenta, solamente estudiando geografía, historia, que Dios estaba ahí. Cuando estás en una clase, muy pequeña que sea,
donde tu profesor dice, la Tierra está en el punto exacto que tiene que estar entre el Sol y los demás planetas. Que si se mueve la Tierra nos asaríamos y que si desplaza un poco nos congelaríamos. Que gira de cierta manera, que gira sobre su propio eje. Tú escuchas una clase de esas y quedas guau, ¿no? Y dices, aquí hay una mano poderosa. Por eso para mí era imposible llegar a Dios, por las cosas hechas. Pero no conocí a Cristo. Después. Versículo 21, 22 y 23. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, de pronto muchos no han conocido a Cristo todavía, pero no tienen excusa porque Dios se les ha mostrado a ustedes. Y dice el versículo 21, 22 y 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre se envanece en sus razonamientos. Mucha ciencia te acerca a Dios, poca ciencia te envanece, te hace ateo, te hace incrédulo. Entonces la gente se envanece y deja la gloria de Dios para ir tras cosas increíbles, como las imágenes humanas o de reptiles o de cuadrúpedos o de cualquier otra cosa. Pensar que la gente pueda adorar animales, objetos y no a Dios, u hombres, porque ellos endiosaban al César y endiosaban los hombres como hoy también endiosamos los hombres, ¿no? Hasta iglesia maradoniana han hecho. Rinden culto a los hombres con su fanatismo, pero no a Dios. Quiere decir que su necio corazón fue entenebrecido. Eso es pura entenebrecimiento. Que la gente no pueda conocer a Dios, pero que sí, no pueda adorar a Dios, pero sí adorar un animal o una persona humana con las mismas limitaciones tuyas o peores comportamientos que los tuyos. Hasta allá hemos llegado. Y dice el apóstol Pablo, eso ha sido la perversión del hombre, porque no ha decidido creer en Dios. La ciencia, la de los últimos tiempos, decidió desplazar a Dios, no la antigua, no la de los hombres aquellos que sí descubrieron muchas cosas. Esta de hoy ha decidido desplazar a Dios. No cree en los milagros, pero han formado las carreras alternativas y ya creen en otras cosas, piedras, cuarzos, ¿cierto? Y cosas extrañas, energías y cosas, ¿no? Pero no creen que haya un Dios poderoso para hacer milagros, pero sí que una piedra que te pasa de aquí para allá te pueda curar. Y si te pones verde, si te pones azul, y si es una piedra de tal parte, ¿no? Y le atribuyen los poderes a los objetos, olvidándose de Dios. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque su necio corazón fue entenebrecido. Y describe el primer capítulo de Romanos cómo el hombre
al no buscar a Dios y darle gloria, como lo dice, se va degradando. Ya eso es parte de esa degradación del hombre. Atribuirle a los objetos poderes que no tienen, pero no creer en Dios. Versículos 24 y 25. Por lo cual, o sea, al dejar a Dios y dedicarse a la idolatría y a endiosar hombres, humanos, ¿cierto? Objetos, animales, entonces, por lo cual es como hay una consecuencia de eso, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Porque es que si tú no tienes al Señor y no conoces a Dios, el único resultado va a ser la inmundicia. Y dice, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. La contundencia del apóstol Pablo para hablar del evangelio, diciéndoles la verdad en sus propios rostros, ¿no? Delante de ellos, como lo sigue haciendo hoy. Entraron en las concupiscencias de sus corazones y deshonraron sus propios cuerpos y han creído más fácil la mentira, ¿cierto? Más fácil creen en la mentira que en la verdad de Dios. Más fácil en un libro que escribió un hombre más enfermo que sus propios lectores, y creen en eso antes, ¿no?, que el Creador. Deshonraron sus propios cuerpos y honraron y dieron culto a las criaturas. Recuerde que todo ha sido creado, incluyendo el mar y todo hombre. Todo eso son criaturas de Dios. Y si alguien es un fanático de un futbolista, ¿cierto?, es fanático como tal y tal, le está dando culto a esa criatura antes que al Creador. Pero es más fácil darle culto a una criatura que a su propio Creador. Y él le dice ahí, así es, ¿no? Cuando Dios es el Creador de todo lo que vemos, el bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no? Y nos llaman a nosotros mentes débiles, a los cristianos, cuando decidieron honrar a las criaturas antes que al Creador y atribuirle poderes a lo inanimado. Versículo 26 y 27. Por eso, por estar rindiendo culto e idolatrando a los hombres, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, y se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y eso es una verdad contundente. Porque cuando te alejas de Dios, cuando el ser humano de este planeta esté donde esté, está lejos de Dios, está lejos de la santidad, está lejos de la moral y está más cerca de la inmoralidad y de la inmundicia y de hacer cosas aberrantes en el mundo y asumir que todas esas cosas son normal, porque aceptan su naturaleza pecaminosa como lo único para vivir, como si el ser humano viviera sin Dios
y fuera de un comportamiento netamente animal, llevado por sus instintos nada más, donde no hay razonamiento ni análisis, sencillamente comportamiento animal, para hacer cosas perversas, le llama la Biblia. Y pervertir algo es cambiar su uso, porque se pervierte cuando lo que Dios hizo de una manera, lo usamos de otra manera. Así es. Y así lo cita Freud en todas las parafilias y en todas las perversiones, lo llama perversiones, lo llama Freud. Y lo llama él así, en sus escritos. Porque han cambiado el uso por otro que no es. Porque se dejó el uso del hombre y la mujer para encenderse en su lascivia. Hombres con hombres, mujer con mujeres. Eso dice la Escritura, eso no lo digo yo, no. Eso lo dice la Biblia. Pero es por eso, porque tienen una mente reprobada, dice aquí, ¿no? Y recibieron la retribución justa a su extravío. La gente pregunta por qué tantas enfermedades hoy en día, por qué tanta miseria. Por esta razón, porque dejaron a Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí sus propias cisternas. Versículo 28 y 29. Y como ellos, estos seres humanos, no aprobaron tener en cuenta a Dios, no lo incluyen en ninguna parte, antes han decidido sacarlo de las constituciones, sacarlo de las constituciones cristianas de países que fueron de raíces cristianas y sacarlo de las constituciones. Entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, o sea, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. La gente se queja de todo lo que pasa, de que lo roben, lo violen, le hagan, destruyan las mujeres, les golpeen, violen los niños, haya tanta corrupción en la política y dele y dele y dele. Pero aprueban el aborto, pero aprueban las malas costumbres, ¿cierto? Y procuran siempre estar estimulando ese tipo de cosas. ¿Qué espera el hombre que vive de esa manera? ¿Que no pase otra cosa? La consecuencia de eso es esto: injusticia, dice ahí. Porque cuando el hombre no tiene a Dios, lo que lo caracteriza es la injusticia y la maldad y la perversidad. Porque el hombre que no tiene a Dios es perverso. Es perverso. Entonces el apóstol Pablo está haciendo una radiografía de la sociedad en general de todas las épocas. Porque Romanos fue escrito hace 2000 años, pero parece que hubiera sido escrito esta mañana. Así de simple. Describe exactamente el comportamiento humano del cual el mismo humano se queja, pero no hace nada porque él está inmerso en eso mismo, no busca a Dios. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo: hay que buscar a Dios. Es el primer capítulo. Ha llegado el evangelio y Jesús se ha presentado para esto. Vamos a concluir en el versículo 30, 31 y 32 de este capítulo 1. Y son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Y dice, sin afecto natural. Y nos preguntamos cómo un hombre es capaz de violar un bebé, un niño, y cómo es posible que un hombre pueda matar a otro de la manera más salvaje posible, siendo un humano lleno de razonamiento, de inteligencia. Pero cuando no se tiene a Dios, los instintos más tenebrosos del mundo, las tinieblas mismas, es lo que gobierna. ¿Qué se puede esperar de alguien que no conoce a Dios, que no tiene temor de Dios? Que te coma, que te mate, que te destruya y que se destruya él mismo. Eso es lo que dice ahí. El apóstol Pablo abre los ojos de los romanos para decirle, vuélvanse a Dios, pero lo hace de esta manera. Lo hace mostrando la radiografía de la sociedad romana, que es la misma sociedad nuestra, siendo quizás la de nosotros más perversa, ¿cierto? Porque muchas prácticas de perversión en la época de los romanos la hacían los militares y la hacían los políticos. Ahora la hace el pueblo también. Aprendieron lo malo porque se volvieron perversos. Y dice, eso es lo que quieren. De lo que se quejan ustedes es lo mismo que ustedes hacen, dice el apóstol Pablo. Vuélvanse a Dios. Abran su corazón. Porque dejaron a Dios para seguir sus propias perversiones. Y todo el que deje a Dios se pervierte. Aquí termina este primer capítulo de Romanos y ya está anticipando el apóstol Pablo cuál va a ser la enseñanza. Primero describiendo la naturaleza cruda del hombre, la naturaleza cruda de la sociedad. Por lo tanto, está declarando que es una sociedad enferma que necesita de Cristo, que necesita del amor de Dios y que sin Dios la sociedad jamás podrá cambiar. Sin Cristo, jamás. Padre, muchas gracias por bendecir tu palabra, por revelar tu palabra a nosotros y por esta lectura deleitosa de tu palabra en Romanos. Ya describe el primer punto el apóstol del problema en el que está el hombre de hoy, apartado de Dios y sumergido en las grandes perversiones de este mundo, en los cuales sufre y en los cuales hace sufrir. Padre, revela a todos los que escuchan tu palabra la inmensa necesidad de conocerte y de conocer tu amor y tu misericordia. Hay una imperiosa necesidad de conocer a Cristo hoy más que nunca. Toca los corazones y que puedan abrir sus corazones a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jóvenes, que el Señor los bendiga, que el Señor les guarde, que el Espíritu Santo los esté fortaleciendo en todo este proceso que estamos viviendo de pandemia. Y nos vemos el domingo, Dios mediante, para comenzar Romanos capítulo 2. Chao, chao.